Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Mercedes Baltasar supo desde niña que quería hacer las noticias y ver el futuro. Hoy combina la narrativa estratégica con diseño de futuros para resolver problemas que cambian al mundo. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y se ha dedicado a la comunicación estratégica desde entonces. Es especialista en comunicación corporativa, gestión de crisis, relaciones públicas y diseño de futuros. Mercedes es la invitada de este episodio de la 7ª temporada de Be In. Bueno, seguimos de fiesta, temporada 7, y para mí el 7 es un número mágico, es un número magnífico, y qué mejor que tener aquí a Mercedes. Ya oyeron su semblanza. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me da muchísimo gusto estar aquí. Justo platicábamos antes de entrar que me emociona mucho todo lo que viene para Fast Company México, así que es un absoluto placer. Tener esa versión en español, estamos todos súper emocionados, y la verdad es que gracias a los que nos han mandado comentarios en redes, los que nos han escrito en LinkedIn, todos los que nos están dando como ese voto de confianza, se los agradecemos muchísimo. Y justo de lo que vamos a estar platicando hoy, yo creo que Fast Company ha sido uno de los puntos de señales y de empezar a vislumbrar por dónde puede venir el futuro en distintas dimensiones. Es que a ti te gusta el futuro y Sí. desde chiquita sabías, o sea, tú dijiste, yo quiero contar noticias, tu familia periodística, como ya lo escuchamos, tú estudiaste Relaciones Internacionales, yo también, colega. Uh-huh. Y sí, nos dan una embarrada de historia, de política y del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Empecemos por el principio. ¿Qué es futuros, el diseño de futuros? Es que ya te iba a decir futuros estratégicos, porque Sí. iba a ser la traducción. Sí. Pero, ¿qué es el diseño de futuros? Pues justo es un poco la combinación. Por un lado está los futuros estratégicos o el foresight estratégico, que es una disciplina que empezó a crecer mucho más a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo quedó en shock y fue como ver qué tenemos que hacer para no volver a estar en este lugar, y eso pues afectó transversalmente a un montón de disciplinas, pero también empezó a generar esta curiosidad por observar y explorar el cambio, para ver qué tanto podemos nosotros también tener injerencia en esta construcción del cambio. Siempre que doy clase empiezo con una anécdota que yo, como millennial geriátrico, mi primer experiencia millennial geriátrico con el futuro fue Volver al Futuro en Canal 5, 1, 2 y 3. Ok. Todavía era, pues, todas completas. Doblada al español. Por supuesto, seguramente editada, etcétera. Y donde encontramos nuestra primera experiencia con las leyes de viajar en el tiempo, que es que si vas al pasado no puedes tocar nada porque vas a alterar todo lo que viene. Y misma historia, cuando iban al futuro y agarraban el almanaque, podían cambiar toda la trayectoria. Y es un poco lo que se hace o por donde empezamos a explorar el cambio desde diseño de futuros con una intencionalidad, porque al final no podemos viajar hacia atrás. No podemos viajar y anticipar exactamente todo lo que viene en el futuro, pero sí podemos empezar a generar acciones en el presente para abonar hacia el tipo de cambio que nos gustaría. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es explorar por dónde viene el cambio. Todo el cambio empieza con lo que se llaman señales o a mí me gusta decirles semillas de futuro, que son estas pequeñas cosas, pequeñas anomalías que empiezan a suceder en nuestro presente. Y que Cuando te empiezas como a incomodar. Exacto. Una de estas cosas suelen ser incómodas, suelen ser raras, suelen estar en las orillas, ¿no? No están tanto en el mainstream. No estás en tu zona de confort, claramente. Totalmente. Y ahí es en donde podemos empezar a anticipar por dónde viene el cambio. Está esta idea o este cliché de que el cambio estaba sucediendo muy rápido y cuando volteas todo ya cambió. Lo cierto es que si empezamos a explorarlo hacia atrás, vamos a encontrar estas señales o semillas de cambio 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. La cosa es que no ponemos atención. Porque a lo mejor no vienen directamente en un principio hacia ti, ¿no? Entonces es muy fácil voltearte como para otro lado. Sí, y porque tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Nosotros al final
imaginamos nuestros futuros o nuestras visiones de futuro a partir de nuestro presente, a partir de nuestros sesgos, a partir de dónde estamos hoy. Y justo los estudios de futuro lo que hacen es ayudarnos a fortalecer el pensamiento anticipatorio, pensamiento sistémico, y al mismo tiempo a como ser más flexibles ante el cambio y la incertidumbre, porque es algo con lo que vamos a lidiar siempre. Pero a desarrollarlo, a hacer como ese pensamiento estratégico, ¿no? Porque sí, bien nos dices, se contrapone con muchas cosas, porque hay vertientes o hay fuentes o hay creencias de no, la ley de aquí y el ahora. Y si tú estás futureando o estás pensando en el pasado, no aprovechas lo del medio. Pero si no piensas en lo que viene, ¿eh? Y si no piensas en lo que hiciste, o sea, en mi punto de vista, puede ser cierto o no, si no te fijas en lo que ya pasó, vas a repetir el mismo error o vas a tener los mismos vicios. Si no ves hacia el futuro, no sabes hacia dónde vas. Entonces, sí, hay que aprovechar el presente, pero en su cierta medida. ¿Va por ahí lo que hace? Sí, porque de hecho, ese es como hay una herramienta que te sirve para medir eso, que se llama el triángulo de futuros, porque todos vivimos bajo esos estreses, ¿no? Está por un lado el peso de la historia. Sí. Que es, siempre hemos sido así. Las cosas siempre han funcionado de esta manera. Te voy a interrumpir tantito. El siempre hemos sido así. La gente sí puede cambiar, ¿no? Totalmente. Y que siempre haya sido así, además, es una idea. No es... Claro. Pues tampoco es una realidad. No somos por naturaleza, el humano no es estático. Hemos tenido muchos microcambios, cambios chiquitos, medianos, grandes. No puede ser un escudo igual. También, ¿no? Claro. Es que yo soy así. Sí, es el peso de la tradición, el peso de la historia. Ok. Por otro lado está el presentismo. Hay un libro maravilloso que se llama Present Shock, que habla mucho de cómo cada vez más nuestros propios estímulos nos avientan a vivir con un exceso de presente. Sí. Y el exceso de presente lo que genera es bloquear un poco las posibilidades, porque es un poco lo mismo que con el peso de la historia, ¿no? Así es, o estoy en la prisa, o pues el famoso YOLO, ¿no? Solo vivimos una vez, o ahorita hay que entregar los reportes, la agenda, los 25 estímulos que tenemos al mismo tiempo. Entonces, eso tiene un peso específico. Y por el otro lado está el futurear, ¿qué podría pasar? El empezar a estirar, a revisar el cambio. Si no tenemos un balance entre esas tres fuerzas, nuestras decisiones van a cambiar muchísimo. Si yo solo pienso en el presente, que es algo que pasa mucho socialmente, voy a decir a nivel México y Latinoamérica, vivimos mucho en el hoy y mañana Dios proveerá. Mañana vemos. Sí, mañana pues veremos qué va a pasar. Sí. Y hay una serie de elementos que hoy ya nos están dando señales como bien importantes. Pienso un tema súper claro, salud, ¿no? Tenemos una crisis de diabetes, tenemos una crisis de enfermedades crónicas que van a traer consecuencias en el mediano o el largo plazo. Claro. ¿No? O este tema que es como, ¿qué vamos a hacer con la vejez? Y cuando lo empiezas a poner sobre la mesa, genera justo esta incomodidad de, no lo sé, falta así, mucho. No, pero después, no, pero eso ¿sabes qué pasa con planear, pues, cuando te mueres? Total. O sea, porque yo me acuerdo una vez una conversación con mi mamá que decía, es que ¿por qué me hablan todo el tiempo? Ni que yo ya me fuera a morir. Y le dije, no, pero sí me gustaría que planearas, porque, digo, al final quien fallece se va. ¿Qué dejas aquí, no? Hay que dejarlo lo más ordenado. Y lo tomamos como una agresión de, es que si hablo de la muerte va a pasar. Sí, y creo que esa es la parte donde el diseño de futuros, para mí al menos, fue como abrir la puerta a algo que una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Si no lo haces, o sea, como solito tienes que decidir, voy a ignorar esto. Porque ves que el futuro como tal no existe. No. Es algo que está en construcción. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un sinfín de posibilidades. Y que incluso ciertas tendencias, o cuando alguien llega y nos dice, el futuro va a ser hay que empezar a cuestionarnos de dónde viene ese futuro, a quién beneficia ese futuro, es un futuro en el que yo quisiera participar o no, es preferible o no. Y no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se lleva haciendo bastante tiempo, nada más que luego le cambiamos el nombre o cambia
la modalidad y la forma de hacerlo, pero tú llevas mucho tiempo ayudando a empresas. Sí, y las organizaciones, es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, hace como 2 o 3 meses salió una nota internacional que decía que Shell sabía del calentamiento global hace mucho. Y por supuesto, Shell es una de las empresas... Pero muchas otras empresas también. Por supuesto, que empezó a invertir en Foresight y tiene un área específica de Foresight porque se dieron cuenta de una cosa muy clara. Sus bienes son no renovables. Ellos venden no renovables. Entonces sabían desde hace 40 años, uno, el impacto que estaban generando a nivel planeta, y dos, que tenían que empezar a cambiar y a revolucionar el negocio en el que estaban. Que no era sostenible ni sustentable lo que estaban haciendo. Exactamente, ¿no? Y como internacionalista, algo que yo siempre tenía como una gran curiosidad era, bueno, a ver, si vemos México en los 70s, 80s, como estábamos, y lo comparamos con Vietnam. Vietnam en la misma época. En la misma época. Vietnam destrozado, posguerra, todo lo que te imaginas. Y México que estaba en un lugar con el desarrollo estabilizador, desarrollándose. etcétera. Y de pronto hubo un punto en donde, si vemos las estadísticas, Vietnam empezó a crecer, formó parte de los dragones asiáticos. Y decía, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Y resulta que justo el gobierno de Vietnam, después de la guerra, se sentó y dijo, tenemos que empezar a generar políticas de largo plazo. Esta generación, pues, no es que esté perdida, pero vamos a ver qué es lo que mejor hacemos. Pero tenemos que empezar a pensar en las siguientes generaciones. Entonces hay que pensar cómo vamos... No nada más en esta. O sea, no en la recuperación que tenían que hacer posguerra, sino pensar a futuro. Sí, ¿cómo quiero yo? O sea, no quiero ser... Si sigo como estoy, voy a permanecer en esta dependencia, voy a permanecer solamente, pues, creando productos a corto plazo. De corto plazo, y lo que hicieron fue decir, ¿para dónde viene la cosa? No, pues esta tecnología. Bueno, nos vamos a especializar como un país de maquila sofisticada, y entonces vamos a empezar a hacer programas de educación, carreras, etcétera. Y fue un plan que obviamente no tomó 2 años, 3 años. No fueron las primeras generaciones. No. O sea, es un plan que se empezó a hacer a 50 años. Okay. Y a mí ahí es donde dije, esto me parece maravilloso, porque perdemos mucha perspectiva de el grado de agencia que tenemos para, uno, anticipar y navegar la incertidumbre, y dos, ser un agente activo en esta construcción y decir, bueno, a ver, no se trata de pensamiento positivo y vamos a manifestar el futuro que queremos, pero vamos a ver las posibilidades y decir dónde quiero jugar. Y eso se puede hacer a nivel país, a nivel organización y a nivel personal, que esa es la otra cosa que también puedes tú hacer este diseño, decir qué vida quiero en función de lo que tengo y lo que veo ahora. Ok. Y que te voy a decir, vámonos de lo micro a lo macro. Si empezamos por un nivel individual, eso se permea a el liderazgo que tú puedes llevar, a quién tienes al lado, sea en el plan personal, en el plan profesional, y se va haciendo hacia las empresas también, porque sí no cabe duda que el ser humano que sea, se ve cuando está un ser humano trabajado. ¿Qué quiere decir con trabajado? Que ya sea lo que nos funcione, que vaya a terapia, que haya hecho como ay, se me fue la palabra, pero que conozca su personalidad, que sepa cuáles son sus características. Una persona trabajada es alguien que se conoce, en mi punto de vista. Y de ahí, pues ya puedes permear a más, pues a tu equipo, a las empresas y lograr más, ¿no? O sea, cumplir objetivos, no nada más individuales. Y hacerlo una práctica constante, porque el cambio va a permanecer. Y por ahí... Y el cambio va a incomodar. Por más ser de luz que seas o no, incomoda. Y jamás va a ser el ideal. Y sin duda pensar en el futuro, pues resulta un privilegio, porque tienes que romper justo con este presentismo, con esta tradición, con muchos cosas. Miedos, ¿no? Sí, es aterrador hasta cierto punto cuando empiezas a ver, ok, hacia dónde, qué está pasando y me gusta o no me gusta lo que está pasando. Pero al final el pensamiento anticipatorio es una habilidad que como humanos tenemos todos y todos lo podemos desarrollar, es como llevarlo al gimnasio, ¿no? Algo lo podemos hacer desde lo cortito, que es... Bueno, hoy vi que estaba nublado, entonces me puse botas y traigo un paraguas. O
un poco más largo, es decir, bueno, a lo mejor tengo un histórico de enfermedades crónicas o a lo mejor pues necesitamos empezar a ver cómo ahorrar para el retiro o pues estos cambios demográficos que están teniendo. Una vez con un cliente regio hicimos un reporte y una de las tendencias que le titulé menos sillas en la carne asada. Menos sillas en la carne asada. Y decía, pero a ver, ¿qué es esto? Y yo, pues la gran familia mexicana como la conocemos ya no existe. Uh-huh. Y la primera reacción fue, claro que no, yo tengo a mi tío y a mi tía y claro. Tu familia pero nuclear. Vamos a hacer cuentas de, pues, si voy yo a mi histórico, mi papá son 7 hermanos, mi mamá son 6, se casaron, tuvieron hijos, etcétera. Cuando eres niño ni te acuerdas de los nombres de todos, pero pues a todos les dices tíos o primos y ya está. Y esa ya no es la realidad, ¿no? Uh-uh. Mis papás tuvieron 2 hijos, 2 hijas, somos 2. La única que ha tenido hijos hasta ahora es mi hermana, que tiene 2. Entonces, pues es Se va achicando el núcleo familiar. Digo, qué padre los que todavía tienen 6 hijos o más, pero... Y eso es nada más como lo conocemos. No quiere decir que la familia desaparece, solo cambia. Porque entonces ahora tenemos más vínculos elegidos. Ahora incluimos generaciones de animales. Me gusta eso de vínculos elegidos. No porque sean familiares tienen que ser apegados o no. Y entonces es este cambio que por supuesto va a generar un cambio en todo lo demás, porque si eres una empresa de refrescos, pues entonces ya no vas a anunciar la mesa de los tíos, pero puedes hacerlo de otra manera. Uh-huh. Nada más. Eso, entender que son 2 velocidades. El decir la familia mexicana ya no existe como está ahora, no quiere decir que hoy ya no existan familias o que ya no va a haber familias mexicanas grandes y tradicionales. Solo es otro tipo de familia. La tendencia se mueve hacia otros lugares por distintas razones. No mujeres solo es una. Trabajando. Mujeres trabajando, el entorno socioeconómico. Menos hijos. Hay por ahí también un tema, pues literal, de fertilidad también. Que se está explorando como de por qué puede ser, si es la comida, no es la comida. Hay muchos factores. Uh-huh. Y decisiones personales también. Totalmente. Estamos además cambiando la percepción. Hay un cambio que a mí me parece súper interesante en la conversación, que hay otra contrafuerza, sobre, bueno, ¿qué te hace feliz como mujer, no? ¿Qué te hace la realización? Antes era, pues, vas a tener 2, 3 hijos, el esposo y el perro. Y ahora hay una amplitud de modelos, matices, opciones, etcétera. Y ese cambio no es solo de la noche a la mañana. Es producto de décadas, ¿no? Nos podemos ir hacia atrás, hacia la familia pequeña vive mejor en el caso de México. Uh-huh. Pero si hablamos de China, que es un caso que a mí me encanta porque refleja justo estos temas sistémicos, pues están viendo ahorita el resultado de una política de Estado que implementaron hace 40 años de no hijos y de darle prioridad a los hijos varones. Además. Y además de tener un estigma social hacia las mujeres jóvenes que no se estaban casando y teniendo hijos. ¿Y qué pasa hoy? Pues tienes una generación nueva que dice, ¿sabes qué? No quiero. Ya tanto me lo dijiste que ya ni ganas tengo, fíjate. Ya ni ganas tengo. Entonces, pues no. Y ahora hay todo un movimiento de Estado por ver cómo reviertes esa consecuencia negativa de algo que implementaste hace 40 años. Pero volviendo al diseño de futuros en individuo. Uh-huh. Para llegar a ti, o sea, alguien se levanta un día y dice, o sea, ¿tienes que estar en crisis o tienes que, o simplemente es de, quiero un cambio? O sea, ya me harté en donde estoy, ya tomé los cursos que tenía que tomar. A lo mejor sí estoy en el trabajo soñado, pero hay algo que me inquieta y algo que me falta. Agarra el teléfono, Mercedes, SOS, ayúdame. Y tienes que estar en un lugar dispuesto a incomodarte. Esa es como la primera cosa. Ah, claro, no, que no te busquen si nos vamos a engañar. ¿De qué quieres? No, nada. ¿Cómo te va? Estoy muy bien. ¿Cómo va tu trabajo? Perfecto. La familia, increíble. Y a lo mejor todo puede ir súper bien. Y lo que pasa es que nuestras etapas de vida pues van cambiando y vamos tomando distintas decisiones. Si lo vemos, por ejemplo, para hacer un tema de futuros personales, te vas por etapa de vida. Entonces, cuando eres chico, pues puedes... ¿En qué etapa estás de tu vida? Exactamente. Entonces, y también, ¿qué quieres tú, no? Porque como yo mido el éxito, no es igual como lo mide
Juan. No, y hay muchas cosas a tu alrededor. O sea, el éxito no solo va a tener que ver contigo. También hay que explorar en qué etapa de la vida están tus seres queridos. Hay que explorar cuestionamiento de cosas que quieres o no quieres, ¿no? Sí. Es un proceso que sí te cambia mucho. Quiero conquistar el mundo, ¿qué sacrifico para conquistarlo? Exacto. ¿Y cómo quiero vivir los siguientes 20, 30, 40 años? O sea, no necesariamente tienes que estar en crisis, solo tienes que tomar la decisión. Es que esas preguntas, Mercedes, son horribles. O sea, cuando vas a una entrevista, y díganme, si no los que están escuchando, ¿cómo te ves en 5 años? No sé, acabo de venir aquí. ¿Qué quieres que te diga en 5 años? Claro. Eso es muy difícil y sí se tiene que estudiar. Entonces luego siento que ¿para qué te preguntan eso? Si ya se preparó la entrevista. O sea, no es una pregunta real, ¿no? Pues sí, no, porque si yo te preguntara hoy, ¿qué vejez quieres tener? Ah, claro, quiero paz y no dejarle pendientes a mis hijos, etcétera, etcétera. Ah, ok, ahí ya me regreso. ¿Y qué cómo tengo quieres que hacer para? O sea, por ejemplo, yo me imagino ya siendo entendí. un adulto mayor activo Uh-huh. y que de estos que hace hiking, que No puedes tener una vida sedentaria Entonces, ahorita si me voy 20, 30 años atrás y veo que no hago hiking bajo ninguna circunstancia porque va a estar un poquito difícil que a los 80 que sea esa te persona. avientes kilómetros. Claro. O te imaginas. No es que sea imposible, es que hay que trazar ese trayecto. Sí, Ok, es qué ya. decisiones tienes que empezar a tomar con intención. Ok, Porque- de llegar a ese objetivo. Sí, y a lo mejor no llegas y no importa. El punto, o sea, el éxito no se va a medir en función de tiene que ser este futuro. Hay muchas cosas que pueden Sí, pasar en porque si medio. no sirve. Tú me Sí, dijiste que sí. querías hacer aquí. No, porque cambias en medio, ¿no? Cambias en el camino, pero lo que sí existe es la transformación de hacer las cosas con intención. Porque a veces creemos y carecemos con muchos sesgos por un lado. Sí, juicios de valor o sea, de donde creciste. A mí me queda claro Inercias. que las mexicanas tenemos una forma de pensar que nos inculcaron desde chiquitas pensando que estaba bien. O sea, es más, no hay ni bien ni mal. No. Nos lo inculcaron. A diferencia que alguien que nació en, no sé, Rusia. Sí, y a mí justamente esto que acabas de decir es importante. Estos procesos, desde todos los niveles, el primer sesgo a dejar es lo bueno o lo malo. Bien. ¿Es deseable o indeseable para mí? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que es la utopía de unos es el colapso de otros. Ujú. O sea, no existe un futuro deseable homogéneo para todo el mundo y a lo mejor lo que para mí es súper deseable, para otra persona va a ser el horror y yo no quiero eso jamás Pregúntale a en un la vida. introvertido si vendría a platicar a un podcast. Sí, total. O el éxito es vivir con tus amigos en una casa colectiva, todos. Habrá A gente que ver, diga, no, mándenme no. a un bosque divino y listo. Por ejemplo, a mí una de las Sí. tendencias que más me incomoda, que pasa mucho en Asia, son los que prefieren estar solos todo el tiempo y perder toda clase de conexión con los demás por decisión. Y son Sí. muy felices. Genuinamente lo desean, les parece maravilloso, no encuentran razón de conectar con los otros y así pueden pasar Pasar el su vida. resto de sus días. Ujú. Es muy válido. Para mí sería un futuro indeseable. Sería Claro. que hice todo muy mal para mis parámetros y para lo que yo quisiera de mi vida. Y creo que esa es la principal pregunta que no nos hacemos. Ujú. ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué queremos del tiempo que tenemos? Sin el juicio de hay una respuesta buena o mala. O que les dé pena, también eso, quítenselo, porque si van a hablarle a Mercedes, véanla como su conciencia. Porque también luego no nos gusta hablar de dinero, luego no nos gusta hablar de lo que deseamos, luego, ¿no? Entonces, ni los va a juzgar ni nada. Sí, no, para mí no existe esta parte de lo bueno o lo malo. Es crear tu mejor futuro, ¿no? Exacto. Estás diseñando tu mejor futuro. Mejor futuro con lo que tienes. Es como, pues yo mido 1.60, no tengo el pelo rubio y si quiero que mi futuro sea verme como Charlize Theron, voy a tener muchísimos problemas porque no tengo las condiciones. Y frustración también. Sí, porque o sea, puedo yo Realistas. intentarlo y no lo voy a lograr porque no hay condiciones. Entonces, a mí esta parte también me gusta mucho porque no es, échale ganas y vas a lograr construir el futuro que deseas. No, a ver, vamos a ver qué hay. Pero, o sea, parte... ¿Qué herramientas tienes, no? Sí, y parte de dónde estás
quieres, habrá quienes te digan, para mí es súper importante y va a ser crítico lo que pase con mi familia, por ejemplo, ¿no? En el caso mexicano, ¿no? Entonces, para mí, mi futuro también depende del futuro de mis padres, también depende del futuro de mis hermanos, también depende del futuro de mis hijos, y todo eso va a tener un peso muy específico en las decisiones que tomas. De acuerdo. Si lo haces con la intención y con el convencimiento, va a tener un resultado que cuando no, ¿no? Por ejemplo, en esto que hablabas de cómo querían de pronto, o cómo nos querían a las mexicanas, ¿no? Está el síndrome de tita, de como agua para chocolate. Y entonces, En su casa cocinando. En su casa cocinando y cuidando a los papás. Y a los hijos. Cuidados. Ay, claro, a los papás, a los hijos y al mundo. ABCD, porque eso no importa. Si te funciona y te gusta, por favor, ni te voltees a ver si está bien o está mal. Eso no es... Pero si no... Hay mucho que puedes hacer, hay un montón de posibilidades. Y la palabra posibilidades para mí es la más importante. Grandiosa. No hay un solo futuro, no hay un solo, una sola visión. Hay caminos. Y lo importante es qué visión vas a construir. Porque nos movemos mucho en función de esas visiones. Y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Si es una visión que me puso alguien más y yo estoy convencida de que la inteligencia artificial va a acabar con mi trabajo, pues ya tomé esa decisión. Ay, no, seamos sus mejores amigos. A partir de... Pero también podemos ser mejores amigos, pero también puede ser una oportunidad para aprender algo que para crecer, ni curiosidad. Pero se vale cada quien. ¿A ti qué se te hace más difícil? ¿Hacer un diseño del futuro para una empresa o para un individuo? Es que siento que los seres humanos somos muy complejos. Yo creo que es para ambos. ¿Cuál es la diferencia o lo que suele ser una barrera en términos de organización? Pues es que para mucha gente es, ¿para qué pienso esto si yo ni siquiera sé si voy a estar en la organización tanto tiempo? Uy. Y ese es como una cosa que no sale necesariamente en el primer diagnóstico abiertamente, pero que puedes empezar a ver cuando empiezas a trabajar, que es, pues sí, o sea, está, pues, ¿para qué? Si yo no sé si voy a estar o no, sin entender que no importa, porque hoy formas parte de esa organización y lo que sea que empieces a construir va a tener un efecto. Claro. Y a nivel personal, creo que una de las principales barreras son estas cosas que tratamos de no ver. Como que no queremos ¿Nos ver. podemos autoengañar? ¿A eso te refieres? Sí, o tal vez si no hablo de esto, no exista. Ok. Y ese es, al final, pues tú eres solo un facilitador, tú no puedes hacer ningún juicio. No puedes obligar a nadie a cambiar su vida, o sea, te buscan para mejorarla, pero si no se abren, que es lo que decíamos hace ratito, si no se abren y no llegan con honestidad, pues sí, les vas a diseñar un futuro basado en lo que te están contando. Y la gran pregunta es, ¿eso es lo que sí quieres o estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Claro. Y el precio en el sentido de hay que hacer cosas. Para hacer un cambio, si sigues haciendo las cosas, una de las cosas que se exploran es, bueno, ¿cuál sería el futuro tendencial? Es decir, si todo funciona como hasta ahora y no hay ningún cambio mayor, ¿qué sigue? Ok. Esa pregunta puede ser muy buena, ¿no? Y decir, la verdad es que me gusta por dónde va la trayectoria, le haría 2, 3 ajustes, pero ya está. Pero lo que suele pasar es cuando lo ves, dices, híjole, ¿cómo? ¿Cómo que lo que sigue es, pues, desde... caos o muy positivo o el peor simplemente frustrante, escenario? O no te gusta. O sea, a veces lo más difícil no es el peor escenario, es el más probable que... La comodidad. Que tampoco es tan cómoda. Sí, no, la comodidad incomoda. Ajá, entonces es como cuando lo ves extrapolado, pues sí es el primer shock de si sigo haciendo todo lo que estoy haciendo hasta ahora, ¿me gusta o no me gusta? Si la respuesta es me gusta, pues sigamos haciendo más de esto y vamos a tomar Toma bolita ajustes. para que mejore. Ajá. Exacto. Pero si no, entonces sí viene el cambio mucho más radical. Y ese cambio lo tienes que hacer tú día a día y de forma de pasos chiquitos, ¿no? No es de un día a otro se transforma todo y ya estás en la nueva corriente de la vida. Ese es el otro reto. ¿Tú cómo te imaginaste
O sea, me voy a meter ahora en tu persona. Claro. ¿Tú cómo te imaginaste esto? Porque de chiquita te encantaba Mafalda. Vienes de una familia de periodistas. Te gustaban las noticias y demás. ¿Te imaginaste en algún momento pues no voy a acabar dando noticias? Porque, a ver, tú ayudas a la gente. O sea, tienes una actitud de servicio porque ayudas a las empresas, a las organizaciones, a los individuos a modificar su entorno, a hacerlos incómodos. Y hay un quote tuyo que me gusta mucho que dices que romper el mito de contar historias y construir reputaciones no es algo soft. No. Y es súper incómodo. Para mí el camino, creo que justo la parte de diseño de futuro llegó además como en un punto crucial, que fue inicio del lockdown. Ok. Entonces me estaba yo metiendo en toda la parte teórica y todo porque tú esto. manejabas ya crisis y comunicación. Yo estaba muy PR. acostumbrada a hablar de futuros desde el punto de vista de los riesgos, del colapso y de cómo evitarlo. Pero entonces eso hace que te imagines, o sea, tengo una gran mente para imaginarme todo lo que puede salir mal. Oh, ¿sí? Todo. Todos los peores escenarios. Todo y qué hacer en ese sentido y cómo navegarlos. Muy bien, reaccionas. Pero abrir la puerta a qué pasa con estos otros que no son negativos. ¿No? ¿Qué pasa cuando dejas de estar en esta posición defensiva y empiezas a tomar elementos proactivos? A mí me ayudó mucho a reencuadrar varias cosas. Por un lado, pues yo emprendí a los 30 como que una cosa llevó a la otra, sin una... O sea, tenía yo una serie de intenciones y lo que yo llamo la arrogancia de la juventud emprendedora, ¿no? Que dices, yo puedo hacerlo mejor. Pero no no sabe, quítate. Pero no era una parte como de, ay, cuando yo siempre soñé con esto. Entonces, ahí fue un punto de, ¿quiero seguir haciendo esto o no? ¿Quiero seguir haciéndolo como lo estoy haciendo o no? Porque si sigo sin meter las manos, pues las cosas van a ir funcionando y van a ir... Pero entonces me quejo menos, ¿no? Exacto. Y entonces dejo que la vida vaya sucediendo como va sucediendo. Y es encontrar la forma de calibrar un poco lo que vas haciendo de poquito a poquito. A mí lo que me costaba mucho trabajo era enamorarme del proceso. O sea, yo sentía que el proceso tenía que estar musicalizado por los Beach Boys en cámara rápida y ya. Resultados rápidos. Sí, ya. Impaciente. O sea, yo ya quiero lo que sigue. O sea, estoy haciendo el trabajo, pero no quiero... Sí, ya no me lo adornen, ya háganlo y ya quiero ver el resultado. Díganme en qué momento, etcétera. Y este sí fue un cambio importante, ¿no? Decir, a ver, si el proceso no me gusta, el resultado tampoco me va a gustar. Porque el resultado es la acumulación de todas las acciones y de todos los procesos. ¿Y de dónde vienen ciertas cosas? ¿No? Como, pues al final no puedo evitar mi sesgo de género. Y sí creo que si algún día tuviera un stand-up, diría que parte de todo es la culpa de Barbie. No en el mal sentido, sino pues fuimos una generación a la que nos dijeron puedes hacerlo todo y debes hacerlo todo porque puedes, ¿no? Entonces, sí, ya te estamos dando las llaves, hazlo. Hazlo. Y ahora, pues, no sé, tienes que ser doctora, pero sí abogada, pero sí tal, pero sí... Y esta idea el síndrome de supermujer. Total. Y cuando te paras y dices, bueno, a ver. Oigan, quiero llorar y estoy cansada. Sí, y esto me gusta o no me gusta. Sí, sí. Ese es el tipo de vida que quiero seguir manteniendo o no. A todo esto, como por qué. Y esos fueron parte de los cambios, yo creo que más profundos cuando hice ese ejercicio. Porque el ejercicio te remueve un montón de cosas y dices, a ver, ¿por qué estoy tomando una serie de decisiones que me están llevando a un lugar que a lo mejor ni siquiera era el que yo quería? O sea, es una historia que me compré, es un futuro que alguien me dijo que era el que quería y nunca me había detenido a pensar... Es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es como yo me veo haciendo las cosas o no. Y ver que aún no decidir tiene un impacto. Qué importante. Y tú puedes decir, pues no sé, por qué pasan las cosas como pasan. A veces no recibir la respuesta es la respuesta. Sí, y tú puedes decir, es que pues esta es la dinámica, una cosa llevó a la otra, no sé, cuando menos vi ya estaba yo metida ahí, pero al mismo tiempo estuviste decidiendo. Nada de lo que te pasa es
solo producto de las circunstancias. Por eso es el enfoque también sistémico. Es, bueno, tú, ¿qué estás abonando o no abonando? ¿Cuál de tus acciones tienes que modificar? Me gusta hacer la parte de accountability. Sí, y hay que hacernos responsables. Y una vez que ves eso también, esa es la parte que es bien difícil de ignorar después. Sí, sí. Pues pues eres no, parte ya te lo dijeron en tu cara, ya hiciste el ejercicio, ya le rascaste. Entonces te empezaste a enamorar de ese proceso, tienes una socia, crearon la empresa. Bueno, la empresa se creó en 2014. Pero hacías otras cosas. En Antes ese del momento, lockdown fue cuando ya le diste el... O sea, en 2014 era más hacia comunicación y manejo de crisis, etcétera. Sí. Y ya con el lockdown fue de... Sí, y también fue, bueno, a ver, esta serie de herramientas y de metodologías y de procesos son súper necesarios para lidiar con la incertidumbre, que es algo que ahorita nos está costando muchísimo. Queremos una certeza para todo. Entonces, cuando llegas y te sientas, te dicen, bueno, a ver, ¿pero qué va a pasar? ¿Me garantizas que si sigo este camino... ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Voy a vender más? No, porque no solo es eso. O sea, tenemos que verlo como un sistema. Lo que sí puedo es ayudarte a pensar hacia dónde quieres moverte. Porque el corto plazo no está peleado con el largo. No. Entonces, la gran diferencia es si lo que haces en el corto plazo se alinea con lo que quieres ver en el largo o si ni siquiera tienes claridad de qué quieres en el largo, ¿no? Creo que pasa mucho y lo veo mucho en generaciones más chicas. Sí, sí. Que justamente como está cambiando el paradigma, antes era, bueno, voy a ser doctor y voy a ser doctor el resto de mi vida y ya está. Hoy puede ser 27 cosas a lo largo de tu existencia y no pasa nada. Pero, no, y también cambió, ¿no? Cambió Antes tener una trayectoria en la misma empresa era como, Dios, lleva 15 años en lo mismo. Y ahorita es de, no, o sea, no hay manera. Estoy 2 años aquí, pero ya quiero estar acá. Pero es más, quiero freelancear, estar contigo y quiero hacer el multitasking. Y que volvemos, no hay ni bueno ni mal. No, pero la gran pregunta luego es cuando, ok, ¿por qué estás haciendo todas estas exploraciones? ¿A dónde quieres que te lleven? Porque lo que sí veo compromiso, ¿no? Y más bien es el sentido de frustración, porque es, pues no me lleva a donde quiero. Y cuando preguntas dónde quieres, pues no sé. y si no sabemos, regresamos al hoyo negro. O sea, ¿qué quieres? Sí, y esa respuesta no te la va a dar o sea, no es de afuera. ¿No? Tiene que venir de adentro y tiene que venir de una exploración de justo qué quieres. A mí me hubiera encantado empezar un proceso de estos a lo mejor, pues, no sé, en la adolescencia, en lugar de ¿qué quieres ser de grande? Que, pues, no sé, pero vamos a explorarlo de forma más grande y vamos a explorarlo de forma continua. ¿Qué piensas de eso? Es que a mí, o bueno, a lo mejor tú tenías claro que estudiar, pero a mí me pasó que amé mi carrera, sí, amo relaciones internacionales, pero a fin de cuentas me dedico a comunicación, medios y publicidad. Pero es que siento que es una decisión de qué quieres estudiar. Yo estudié relaciones internacionales por descarte, porque me gustaban los idiomas, porque en ese momento tenía el juicio de valor que no era buena en matemáticas. Entonces pensar en una ingeniería era como de no, eso jamás. Luego fue de, bueno, derecho. Pero los juicios aquí no son abiertos, no son como en las películas, really. Y es un descarte, no necesariamente es lo que es. ¿Qué hacemos para ayudar a esas nuevas generaciones? ¿Desde chiquitos vemos habilidades o qué? No, y para mí es el cambio de conversación que ya está pasando. Eso sí, ya hay carreras que no existían antes. Y lo más probable es que lo que vayas a hacer a lo largo de tu vida profesional tenga poco que ver con lo que estudiaste, pero no importa. Porque, señor Baldor, no exista. Sí, no importa porque una carrera universitaria te da una cierta serie de cosas. No tener una carrera universitaria y empezar a trabajar también te da otra serie de herramientas. Te forman carácter, pues. Sí, y vas a tener la oportunidad de ir evolucionando conforme vas creciendo. Y yo creo que el cambio de conversación podría ir un poco por ahí. O sea, a ver, ¿qué quieres aprender ahora? Y más o menos cómo te imaginas. Porque el paso de la vida estudiantil a la laboral es traumática porque no es nada nunca como te lo imaginaste. No. A mí me pasó similar. Yo tuve que dejar de estudiar un semestre, que en ese entonces se sintió como 7 vidas. Ajá. Porque no tenía idea y entonces pasaba de quiero ser doctor. Hubiera sido el peor doctor en la historia. ¿Así sangre? No, se me muere alguien, yo me voy con ellos. No. Claro. Pero en ese entonces era, y quiero ser diseñadora de modas. Tengo
Que doctor y diseñadora de Sí, moda y- está en dos ejes. Y era ¿eh? como, no tengo... Estás bebé. Estás viendo como lo que está pasando y te van gustando o interesando cosas distintas Ujú. y está bien. Y el punto es qué te interesa. Y estos ejercicios también se vale recalibrarlos con el tiempo. Claro. Porque tal vez empiezas a trabajar hacia una trayectoria y descubres en el camino que ya no te acomoda. O sea, cuando piensas en el largo plazo, la idea de esto es que tengas más herramientas para ser flexible y que veas que puedes ajustar y recalibrar en todo momento, ya sea que circunstancias externas te traigan ese cambio o que tú tengas un cambio interno también y que digas, esto Que seguramente sí. ya no me interesa tanto como me interesaba y está bien. ¿Cómo me reacomodo hacia lo que me interesa ahora? Ujú. La falta de certeza que nos da tanto miedo trae muchísimas virtudes. Ese hoyo en la panza. Sí, y también, pues, si tú ya sabes qué va a pasar, solo tienes el lado de ese sabor. Si no, hay muchos que no te van a gustar, sí, sin duda, pero hay muchos otros que igual ni sabías que te iban a gustar. Ujú. O sea, hay un camino enorme y creo que replantearnos eso también desde un punto de vista no solo vida personal, sino también profesional, es súper bueno porque... Pueden hacer esos a la par, ¿no? Se pueden Total. trabajar contigo. No, y al final es todas las dimensiones. Cuando tú haces un proceso de futuros personales, abarcas todas las dimensiones de tu vida, lo personal, o sea, el hogar, tus Todo relaciones tu ser, sociales. porque es quien te hace. Ujú. Sí, y hasta cuestiones tan pragmáticas como movilidad, ¿no? Ujú, ujú. De cómo la movilidad que tienes hoy afecta las decisiones o los tiempos que tienes que hacer, cómo te tienes que ajustar, etcétera. Y poder anticipar eso, Ujú. para mí es como una gran herramienta, que aunque asusta, te abre muchas puertas internas, ¿no? Y no es, si va de la mano de un proceso terapéutico, pues está bueno, pero no necesariamente lo necesitas, a menos de que necesites contención de algún tipo a lo largo del momento, pero a mí... Hay varios proyectos súper interesantes. Por ejemplo, ahorita que está tan complicada la cosa en Líbano, había un proyecto de pues visiones de futuros para niños que están en campos de refugiados. Y una de Uy, las qué cosas fuerte. que decían las chicas que están trabajando eso, decía, bueno, pues está todo el acompañamiento que se puede dar a nivel organizaciones pues de refugiados, lo que hace el ACNUR, lo que hacen en términos de si tienen escuela, no, bla. Pero lo más importante es cómo hacemos que estos niños tengan visiones de futuro distintas Ujú, a lo que les ha tocado en su vida. Sí, sí. Porque eso puede hacer la diferencia entre cómo abordan sus propios temas de salud mental, qué decisiones van tomando a lo largo de la vida, cómo se abren, hasta cómo perciben el presente hoy, ¿no? Ujú. Cómo pueden ir navegando estas situaciones que son súper dolorosas. Porque ahí no llegas y dices necesariamente, ¿cuál va a ser tu futuro preferible? No, me imagino que no. Sino trabajar, bueno, ¿qué otras opciones no estamos viendo? ¿O cómo te lo podrías ¿Cómo te alejo de imaginar? donde estás ahorita? ¿No? Sí, ¿y qué ves que te gustaría o no? O sea, es este trabajo parte, insisto, de la realidad, pero sí es de esta necesidad también de generar visiones de futuro distintas a solo la que nos están presentando, porque a veces la que nos están presentando no es buena. No, a veces es como dicen, de sí hay una luz al final del túnel, porque a lo mejor lo que te está pasando en ese momento, en esa circunstancia en particular, es horrendo y no ves que eso vaya a cambiar o no ves un futuro, o sea, ni siquiera te planteas la idea de querer pensar en un futuro. No, porque es aterradora. Sí. Porque si tu presente es aterrador, las visiones de futuro que vas a traer pues va a ser muy difícil salir de esa inercia, ¿no? Entonces, por eso también hay organizaciones que están haciendo este trabajo como de alfabetización en futuros con niños. Aquí en México hay una que se llama Teach the Future, por ejemplo, que Me justamente encanta. se dedican a cómo trabajamos esto y cómo les damos estas habilidades a los niños.
Uy. Porque si la trabajamos, es la premisa que tiene Teach the Future es, imagínate el potencial si trabajamos en el desarrollo y la construcción de estas habilidades desde las infancias. No, bueno, es que ustedes, no, sí me están viendo la cara y la van a ver luego en redes. Ya va bien. Si puedes hacer eso desde los niños, qué grandes herramientas les estás dando. Yo estoy muy feliz que ya hay escuelas que ya implementaron también la clase de emociones. O sea, eso me parece... ¿Cuántos adultos hay que no saben controlar su emoción? Y es como de, pues es que soy hombre y grito. No, no, no. Entonces yo soy mujer y yo tengo que llorar. No, vamos a respetarnos y vamos Sí. a hablar de lo que está pasando en este segundo. Entonces que ya haya clases de emociones y que tú me digas que ya los niños pueden tomar algo que se llama Teach the Future. ¡Wow! Sí, y esta organización es internacional, tiene un capítulo mexicano y hace cosas súper bonitas, obviamente sin fines de lucro, hay pues desde escuelas públicas hasta escuelas privadas, porque pues hay muchos movimientos que abonan a este tema de que el futuro deje de ser, o pensar en los futuros deje de ser un privilegio, ¿no? Que Claro. sea, ¿cómo lo hacemos? Odio un poco la palabra democratizar, pero ¿cómo lo hacemos accesible a la A todos. mayoría de personas posibles? Ujú. Y Y más que las habilidades se pueden desarrollar, ¿no? O sea, tú lo dijiste al principio, todo se va desarrollando, es un músculo. Ujú. Yo también creo que la creatividad es un músculo. O sea, sí, hay gente innata que llega y, se me ocurrió, pienso, pero sí, es algo que estás trabajando todos los días. Los números son algo así, yo ya por fin terminé mi pleito con ellos. Se puede desarrollar, qué mejor que desarrollarnos como mejores seres humanos para tener grandes futuros. sí, y hay justo la semana del 19 de septiembre se acaba de firmar un pacto global como por los futuros de las generaciones que vienen, Ok. en donde casi todos los países lo firmaron y viene también una serie de elementos que tendrían que extender a partir de agenda política, agenda pública, educación, etcétera, para generar o garantizar condiciones buenas o positivas para las generaciones que todavía no han nacido, Ok. ¿no? O sea, porque tenemos que pensar no solo en nosotros. No es nosotros ni mis hijos, es los hijos de mis hijos. Lo que viene. Y pues hay muchísimos esfuerzos. Entonces creo que para mí es muy positivo que hoy estemos teniendo esta conversación y que haya más gente que se entere que esto existe. Es positivo que empecemos a reconciliarnos con los cambios, nos gusten o no nos gusten, y quitemos de me gusta o no me gusta, sino quiero abonar a este cambio o no quiero abonar este cambio. Pero si no abonas, sabes que hay una consecuencia. Sí. Y si abonas, también va a haber otro fin. ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas de libros que había de chiquitos que tenían diferentes caminos? O sea, que tú ibas escogiendo conforme leías la historia, y es que eso se me hace también importantísimo porque te da como ese sentido de quiero saber más, quiero ser curioso, quiero aventurarme. Que de acuerdo a lo que tú decidieras, tenías un final o no. Y había veces que, hasta aquí llegaste, página 20 de no, pues tomaste la peor decisión del mundo, tu personaje está muerto. ¿Qué? O sea, no he leído nada, me fui con el dragón a la primera. Sí, elige tu propia aventura. Ajá. Sí. Y es un poco así, o sea, elegimos querramos todo el tiempo. No. Y pues vale más la pena reconciliarnos con esa elección que pelearnos con la búsqueda de las certezas, que es bien difícil. Bien difícil. Todo está en movimiento además, o sea, si quieren que es verde, ok, bueno, el cielo, no, ni siquiera el cielo. O sea, el cielo es azul, sí, es azul al rato, pero hoy amaneció negro porque hay lluvias y hay un huracán, creo que en Guerrero, ¿verdad? Y si eres daltónico, no es azul. No es azul. Nunca es azul. Exacto. No, nada es estático. Todo está en constante movimiento. Aprendamos. Quien le haya resonado este capítulo, y espero que sean muchos, a nivel individual, a nivel empresarial, o si crees que lo necesita alguien más que tú, o simplemente te sonó, por favor, compártanlo. ¿Y dónde te pueden encontrar, Mercedes? En cualquier red social estoy como @lamarimer. ¿La Marimer? Sí. O Mercedes Baltasar en LinkedIn, si son más Team LinkedIn. Ajá. Por ahí también formo parte de una colectiva que se llama Juguetería de los Futuros. Esa la encuentran en Instagram.
y le pusimos juguetería de los futuros porque creemos que justo hay que dejar de verlo como un tema súper serio y hay muchos juguetes que podemos usar para explorar el futuro desde la curiosidad también, ¿no? Los futuros desde la curiosidad. Y Meraki Mex en X, ahí seguramente estoy a un tiro de piedra contestando o poniendo por ahí señales de cambio, que soy gran fan de estar... Del cambio, de estar moviendo, de estar generando. Sí, de y estar aquí sí se buscando. puede decir, de estar futureando en una manera positiva, ¿no? Porque no lo hacen nada de, ay, vamos a futurear. No, hay que trabajar para ese futuro, no es nada más lo... Me encantó lo que dijiste. Yo quiero hacer hiking. Si no lo empiezo a hacer ahorita a los 80 años es imposible. ¿Quieres hacer hiking? ¿Realmente te quieres está de moda? despertar a las 4 de la mañana para subir, etcétera? No, entonces tal vez ese no es tu camino y está bien. Está bien. Y una de las cosas que estos procesos también vale la pena resaltar es que son metodológicos. O sea, no es nada más vamos a soltar ocurrencias. Hay una metodología específica. Eso les va a dar mucha paz a los que son muy estratégicos, muy mente de ingeniero, a lo mejor menos creativa, pero hay un método, no es nada más, no está inventado. No, y es un método que parte y combina muchas herramientas, pero pues el flujo y el camino para desarrollar el método es... Sí, hay puntos para alcanzar tus objetivos, no es inventado. Sí, es totalmente académico, serio, no son cartas del tarot, ni mucho menos, que respeto el camino que cada quien quiera tomar, pero sí, es como imaginar a partir de una serie de métodos y una serie de elementos que ayudan a potenciar esa creatividad más allá de lo que siempre piensas. Ok, me encanta, me parece divino. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer. Que se repita. Yo creo que hay mucho tema y después te estaremos invitando a otra temporada o a lo mejor colaborando en Fast Company. We never know. Pero gracias por haber estado aquí porque creo que lo que tú haces quita varios juicios de valor que muchos tenemos. Entonces, eso es importante. Y pensar en el futuro que queremos y tener herramientas para llegar a ello se me hace todavía más. Pues un placer, yo encantadísima de estar en este espacio. Ay, gracias. Y bueno, no se olviden de seguirnos, estamos en todas las plataformas de audio, denle clic a la campanita que es muy importante porque sale un episodio nuevo, les van a avisar. Y si les llegó esto por un link en alguna red social, no se olviden de compartirlo. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman.